dentro de toda tu experiencia docente, eh, bueno, sé que estás haciendo otras cosas, ¿no? Ya eh, enfocadas a desarrollo personal, a crecimiento. A ver, cuéntanos un poquito de eso. De qué va? ¿De qué trata? Muy bien. Bueno, mira, yo he sido siempre muy curiosa y me ha gustado mucho la introspección. Entonces, empecé a buscar, por supuesto que a muy temprana edad, bueno, ni tanta, pero más o menos empecé a hacer cursos de yoga, ajá, y de meditación y todo lo que implica este conocimiento personal, ¿no? También por situaciones de la vida, a veces la vida te lleva a buscar este tipo de recogimiento personal, ¿no? Estas situaciones que a veces son complejas exteriormente, ¿no? Y donde quieres buscar un refugio para tu tranquilidad. Entonces, yo creo que de esa forma llegué a esta parte del yoga, de la meditación y ahora del mindfulness. Y me gustó tanto, ¿no? Conocerme, ahí rascarle hacia adentro, que ahora pues hice un diplomado en yoga, y por supuesto que también empecé a hacerlo casi siempre cuando empiezo a conocer las técnicas o estas técnicas milenarias, ¿no? A mí me funcionan tan bien y estoy tan contenta de esto que quiero que todos los que estén a mi alrededor Lo hagan. sí, lo hagan, ¿no? O sea, Ujú. compartirlo. Entonces, bueno, los primeros que les cae ahí parte de estas técnicas son a mi familia, ¿no? A mis papás, a mis hermanos y ahora a mis sobrinos, ¿no? Por ejemplo, ahora que hice el diplomado en mindfulness, en educación, teníamos que hacer un servicio social donde teníamos que practicar. Y pues los practicantes fueron mis papás, mis hermanos y mis sobrinos, los primeros, ¿no? Este, Porque observo cómo van cambiando rasgos en mí misma y cómo voy sintiendo más plenitud en mi vida, ¿no? Más seguridad, más paz, más tranquilidad, que de verdad por eso estoy tan enfocada en compartirlo, ¿no? Ahora, también en la parte educativa, la cuestión de las emociones ha tomado un papel muy importante. En nuestra época, como lo estábamos hablando hace rato, no había tanto impacto en esta parte humana No, emocional, ni siquiera se ¿no? consideraba, No se consideraba, ¿no? ¿no? Ni en casa, o sea, no se le decía el nombre, ni en la escuela, mucho menos. Era Sí. desconocido. O sea, tus emociones se quedaban afuera del salón y tú entras y aquí el conocimiento, ¿no? Divididas totalmente. O más bien otro tipo de emociones incluso, ¿no? La letra con sangre entra y cosas así de ese tipo Exacto, tan que hoy fuerte. nos parecen muy violentas, ¿no? Por supuesto. O sea, Ujú. imagínate el impacto que nuestros pequeños cerebros tuvieron en esa época. Porque además nos tocó vivirlo, Así ¿no? es, sí, era una tensión aprender a leer, era traumático, ¿no? Digo, para mí lo fue, Ah, y es que de ahí viene también que ahora me encanta, la pero aversión de muchos, de nuestra generación en particular, al aprendizaje, ¿no? Por la figura de poder que representaba el maestro en ese tiempo. Que si el maestro te daba un bofetadón, pues te lo ganaste por ser un mal alumno, bueno, ¿no? no nos tocó bofetada, a ti te tocó A mí me bofetada. tocó un par de veces las maestras, sí, que me jalaban, no bofetadas, pero que me daban jalones de patilla, Ok, ¿no? Cosas así que te van creando, bueno, a esto traumas, vengo a la escuela, pues mejor no vengo, ¿no? así es, por Mejor supuesto. hago otras cosas. Pero a eso me refiero, ¿no? Que la aversión que se generó en muchos de nuestra generación es por eso, porque las emociones estaban muy mal manejadas desde la persona que estaba al frente del grupo. Estoy totalmente de acuerdo. Y a veces el maltrato no nada más era físico, sino emocional y Psicológico. psicológico. Y Sí, era muy fuerte. A mí me sí. tocó ese tipo de situación y claro que no quería ir a la escuela. Ujú. En segundo año de primaria dije, no, esto no, no me conviene, no es bueno para mí. No, entonces claro que ahora ha cambiado y ya voltearon a ver la cuestión emocional, qué tan importante es en el aprendizaje. Ujú. O sea, si no tienes un impacto emocional, de emoción en tu aprendizaje, dura menos tiempo, queda memoria a corto plazo. Pero si le pones un impacto emocional, me refiero, por ejemplo,
que se relacione con tu vida o que sepas que va a servir y aparte que le pongas tantita emoción, o sea, ya sea gusto, disgusto o alegría, etcétera, eso es como que impregna en tu memoria a largo plazo y esas cosas no se te olvidan, Ujú. ¿no? Muchas veces a los alumnos yo me he dado cuenta que les impacta mucho en su memoria a largo plazo la cuestión de hacer, de crear cosas físicas, ¿no? A lo mejor no se podrán acordar del término que Sí, vieron, pero se acuerdan que hicieron una maqueta, sí. ¿no? Del medio ambiente y que el volcán explotó y que salió todo el humo, etcétera, ¿no? Entonces, ese impacto es el que queremos dejar los educadores ahora en los alumnos, ¿no? Sí. Que ellos mismos estén motivados, empezando, la motivación es punto número Que uno. quieran tomar tu clase, Claro, ¿no? motivación, reto, ¿no? Que no sea tan fácil, pero tampoco tan difícil, pero que tenga un grado de curiosidad para que ellos puedan desarrollar. Y que se adueñen de su propio aprendizaje, ¿no? Que ellos mismos lo vayan creando y vayan buscando. Entonces, claro que ahí tiene que ver mucho la parte emocional, tanto que ahora en bachillerato vemos un programa que se llama Constrúyete, donde vienen fichas de desarrollo personal, social y emocional en primero, segundo y tercer año, ¿no? Y los maestros también los tenemos que tomar. Ajá. Y bueno, entonces, relacionado con lo que estábamos hablando de lo del yoga y ahora el mindfulness, que es una tendencia internacional, y que en México también está surgiendo muy fuerte. En muchas escuelas ahora de primaria, la SEP ya está certificando a maestros de yoga, donde puedes dar yoga libremente en las escuelas, ¿no? Es totalmente libre y laico. Ahora el mindfulness está, el mindfulness, para empezar, muchas personas, pues por el término en inglés, ¿no? Se puede traducir como atención plena o conciencia plena o atención al presente. Ajá. Y este término surgió en Estados Unidos con Kabat-Zinn, con el doctor Kabat-Zinn. Él pues fue a la India, tomó todo este tipo de cursos, ¿no? Con muchos meditadores, etcétera. Llegó a Estados Unidos, en Massachusetts, donde tenía en ese entonces, trabajaba para un hospital donde había pacientes terminales. Y él desarrolló un programa que era mindfulness para reducción del estrés. Ajá. Entonces empezó a darles, es una parte de yoga, una parte de meditación y una parte de autoconocimiento, y se los empezó a dar a los pacientes, ¿no? Es así como que vamos a ver, vamos a implementar este programa en los pacientes. Y se vio que los pacientes respondieron de una manera más amable a su enfermedad. No quiere decir en absoluto que se curaron de nada, ¿no? Porque eso es una parte médica, sino que se relacionaron diferente con las emociones que les traían estos problemas de enfermedad, como el dolor, como la angustia, como el miedo. Como un cambio de actitud. Claro, el cambio de actitud. Bueno, pero también sí está comprobado que la actitud ante una enfermedad Ah, por supuesto. te, te cambia, ¿no? Todo, Te cambia totalmente de todo. acuerdo. Ok. Así es. Entonces, ¿qué es el mindfulness? ¿Es una herramienta? ¿Es una técnica? ¿Cómo lo defines? Pues mira, yo lo definiría como una forma de vida, ¿no? ¿Por ¿Una qué? Porque ideología? una ideología, no como ¿No? ideología, sino un conjunto de prácticas y herramientas que te ayudan a ser consciente en el presente, en tu vida diaria, ¿no? O sea, es un término enorme, ¿no? Porque aparte sin juzgar las emociones que te llegan, ¿no? Porque hubo muchas cuestiones estas de New Age y demás que son respetables, ¿no? Que es el positivismo, el optimismo, etcétera. El mindfulness no se trata de eso, ni tampoco de hacer decretos, ¿no? Y de decir, lo voy a hacer, sino se trata de ver las cosas tal y como son sin juzgar, ¿no? Porque sabemos que la vida está llena de situaciones de todo tipo, ¿no? Entonces es ver la vida como es, aprender a ver cómo desde mis ojos, desde mi lupa, desde mi persona veo la vida y cómo me impactan esas emociones a mí y aprender a gestionarlas, a poder decir, tuve una pérdida
claro que perdí y claro que duele y claro que hay que procesar la emoción y claro que hay que vivir el duelo, pero después de esa pérdida, ¿Qué ¿qué? ¿Qué sigue? va a pasar? Entonces, el mindfulness te ayuda a decir, ok, lo tuve porque es la vida, es impermanente, nada, nada es para siempre. Entonces, acepto mi dolor, lo tramito y entonces tengo la oportunidad y las ganas de hacer qué sigue, ¿no? Con alegría, con amabilidad y no vivir prisionera de decir, es que soy lo que me pasó, soy el dolor que tuve con esta enfermedad y engancharme y quedarme ahí toda la vida, ¿no? Lo que te ayuda es una cuestión, parte psicológica, parte filosófica, ¿no? Que viene, por supuesto, de raíces budistas. Los budistas llevan practicando esto desde hace 3000 años y ahora Sí, llega, no se lo sacaron de la manga, ¿verdad? claro, claro, llega por medio del doctor Kabat-Zinn, que trata de hacer el mindfulness una parte laica, que sea para todos, que no tenga tanto contenido, que no tenga contenido religioso, sino que sea una herramienta que le sirva a todos, que sea inclusiva, que sea para todos y para beneficio de toda la humanidad, ¿no? Y tan fuerte ha llegado este movimiento que pues en Inglaterra está tanto en el gobierno como en educación, o sea, ya está de cajón, ¿no? O Como una sea, herramienta para los maestros. para crecimiento personal, se podría decir, tanto para maestros como para profesionales de la política, como para Oye, eso educación, mucho, para los niños. A mí me hace mucha falta en mucha nuestro falta en país, ciertos lugares, en en el cierto Parlamento, planeta. ajá, en el Parlamento. Pero también en Estados Unidos, donde se empezó a fomentar tanto el mindfulness fue en las universidades de medicina, Mm, que ahora es una materia no optativa, sino que es es en parte del algunos es parte programa. del currículo. Entonces, en la Ciudad de México hay un crecimiento enorme también. La UNAM, yo ahí tomé el diplomado por medio de Elephant Wise, de Amira Valle, que fue mi maestra, una de las pioneras de mindfulness en México. En la UNAM, en la Ibero, mi maestra ya está dando cursos en la Ibero, también en la UAM ya se están dando cursos de mindfulness y también en el ITAM. O sea, y así te puedo nombrar universidades reconocidas que ya están implementando estos cursos en su currículo porque han visto el gran beneficio que tiene para los estudiantes y para los profesionistas. Perdón. Entonces, ¿Podrías ejemplificarlo? O sea, un, un- un caso, ¿no? De alguien X, antes y después y del después. mindfulness. ¿Cómo sería? O cómo podríamos dar cuenta de estos cambios? ¿Cómo se puede medir esa transformación? Porque es complicado. Y bueno, Así es. yo no soy experto en muchas cosas, ¿no? Pero sí entiendo que la medición en el comportamiento humano es muy difícil de llevar, ¿no? Así Porque es. además varía de uno a otro, de una persona a otra. Así es. ¿Cómo, Todas cómo las lo, creencias. cómo lo hace Muy bien. en esto? Buena pregunta. Hay muchas investigaciones. Ahorita ya hay infinidad de investigaciones a nivel internacional, si los buscas en las redes, de mindfulness. Por ejemplo, me voy a ir de lo más general a lo más particular de aquí en México. En Estados Unidos, el doctor Kabat-Zinn y el doctor, Kabat-Zinn, ajá, Kabat-Zinn lo y, ponemos por ahí ah, abajo para, ajá, como referencia. y ahorita te digo el otro doctor que se me fue en este momento el nombre. Ellos están haciendo mediciones con tomografías en el cerebro. Entonces Mm, empezaron a medir el cerebro de los meditadores, de los monjes budistas, las personas que pasaban más tiempo meditando y principalmente en las meditaciones de amor incondicional, love and kindness, ¿no? Entonces empezaron a ver qué partes del cerebro se activan. se activan cuando hacen este tipo de meditación de la compasión, también se llaman así. De ahí empezó el boom, ¿no? Porque entonces era de una parte de la experiencia, ¿no? Que te decían, es una buena práctica, la recomendamos, a una parte científica. Entonces el mindfulness es la parte científica de estas disciplinas, ajá, demostrada científicamente. Ok. Y se dieron cuenta entonces, también hicieron otros estudios como de la empatía, ¿no? Donde decían que si alguien veía sufrir el sufrimiento del otro,
hicieron este tipo de tomografías y de estudios cerebrales, se activaba la misma parte del cerebro de la persona que estaba sufriendo con la persona que estaba siendo empática con esa persona. O sea, a lo que se refiere es que realmente se siente el sufrimiento del otro cuando estás en este tema de empatía. O sea, el ser humano estamos tan conectados y los animales, ¿eh? Y eso derrumba aquello de que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Exacto, o sea, es una Porque, cosa, revolucionó pero la eso se historia. da por medio del estudio del mindfulness, ¿no? O como una cuestión ya innata del humano. Ah, bueno, ok, son dos cosas diferentes. Por Ajá, ejemplo, claro que también la empatía lo traemos los seres vivos, ¿no? Los animales desde que nacemos. De hecho, sí, no sé si han visto hay varias investigaciones donde un niño chiquito, un bebé, que no sabe ni hablar, pero está aprendiendo a caminar, ve a alguien que no puede con sus cosas y le ayuda a abrir la puerta sin conocerlo. sí, O sea, esta humanidad que traemos ya biológicamente, genéticamente se podría decir biológica en nuestros genes, somos compasivos, somos seres amorosos. Pero ¿qué pasa? Vamos creciendo y obviamente se nos van poniendo candados, ¿no? Y al final vivimos en un mundo que a veces ya no desarrollamos esa habilidad o la cerramos por miedos, por situaciones, por cuidarnos, etcétera, y ¿no? por eso tenemos tantas personas que no saben dónde están parados, ¿no? Por eso tanta violencia, Sí, ¿no? Porque no estamos siendo empáticos, porque no estamos viviendo esa comunidad, conectándonos, no estamos siendo compasivos con los otros, es más, ni con nosotros mismos, ¿no? Y hay una investigación súper interesante. Me paras, por favor, no, tú dale. fíjate, o sea, hay una meditación en mindfulness que se llama amor incondicional. En esta meditación empiezas por amor a ti mismo. Te das amor a ti mismo, a alguien muy querido, luego le mandas amor a alguien neutral, ¿no? A una persona que has visto, pero no sabes su nombre, pero sabes que está ahí. Luego a una persona difícil y luego a toda la humanidad, ¿no? O sea, a tus vecinos, al pueblo, al país. Y resulta que en México, no sé si en Sudamérica, pero en México nos costaba mucho trabajo darnos amor a nosotros mismos. Fíjense nada más qué fuerte está esto. Era tan difícil poder crear y sentir amor por nosotros mismos que lo que empezaron a hacer era, ok, entonces no empieces por ti mismo, empieza por alguien que quieres. Generalmente lo que sugerimos es empieza por tu mamá o por alguien muy cercano a ti que quieres mucho. Ujú. Entonces, siente cómo se genera este amor, este cariño, ¿no? Que esté bien, que no sufra, que sea feliz. Y después, entonces ya generas amor por ti mismo. Ya como viste que lo puedes generar por alguien que quieres tanto, entonces ya el Quiérete tú, segundo eres tú. Pero ese cambio se hizo porque se dieron cuenta que que no se no podía. tenemos tanta conciencia del amor propio. Entonces, bueno, ahí es un tema ¿Y que investigar. a qué crees que se deba eso? Tú que ya tienes esta experiencia en estos procesos, ¿a qué se deberá que no somos capaces como sociedad mexicana de empezar por nosotros, ¿no? ¿Tú a qué se lo atribuyes? Pues bueno, a varios factores, ¿no? Puede ser factor social, factor religioso, ¿no? Factor de que eso, de que no poníamos atención en las emociones desde niños. Entonces, nuestros padres no sabían cómo enseñarnos a autovalorarnos, a autoestimarnos, a autoquerernos, y no lo aprendimos. Entonces, de grandes, tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Casi siempre cuando le preguntas a un niño o a una persona, dime 3 de tus fortalezas, y le dices, dame 3 debilidades, ¿qué es lo que te dice primero? ¿En qué? ¿En fortalezas? No, si le preguntas 3 debilidades o 3 fortalezas, Ah, te va a casi decir las siempre debilidades. las debilidades. Sí, Estamos enfocados en en lo lo que débil. no somos buenos, en nuestras debilidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Promover en los niños que se fijen en sus fortalezas y que abracen esas fortalezas. Eso es muy importante. Ajá.
Entonces Es un estas gran prácticas reto, ¿no? ayudan. Es un reto enorme, pero claro que se puede hacer. Y aparte muchos papás ahorita, fíjate que en esta época son más conscientes. Ahora ya, no más conscientes, sino nuestros papás también lo fueron, claro, que hicieron lo que pudieron en su época, Exacto, es que ¿no? también hay que ubicarnos en el Así contexto es. sociocultural de nuestros padres y de nosotros, ¿no? Exacto. Ajá. Porque, o sea, ni por aquí hablar de estas cuestiones hace 30 años, ¿no? Cuando Así nosotros es. éramos adolescentes, por ejemplo. Bueno, Íbamos, niños, niños. niños, íbamos en el kinder. O sea, no, el sistema educativo iba enfocado con otras cosas, que no era el crecimiento personal. Así es. ¿Ya? Aprendes dos por dos, aprendes quién fue Miguel Hidalgo, pero el error de enseñar, ¿no? No de enseñar, no transmitir el conocimiento, sino la forma de transmitirlo. Y por eso a muchos niños odian la historia porque pues nunca les enseñaron de una manera adecuada la historia, ¿no? O las matemáticas, o la biología, o todo eso. Claro. Y los traumas con los que se crece, híjole, están bien cañones. Así es, y es difícil después quitarlos, ¿no? Pero Pero se justo, puede. claro que se puede, justo lo que acabamos de hablar, Tenemos platicar salvación. con Nora, ¿no? La neuroplasticidad de las neurociencias nos dice Sí, que que eso está bien se interesante. puede desaprender y aprender, ¿no? Entonces, esta parte de que decíamos, es que yo soy así, no voy a cambiar, pues ya no aplica, porque ¿qué crees? Que sí O sea, puedes ya no cambiar. podemos decir así soy y No, qué. ya no. Y así, y si me quieres, y si Si no, 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 llégale. no. Es, ¿qué voy a hacer Pero para bueno, sí se aprender? puede decir, ¿No? pero tú puedes contestar, no, estás en un error porque sí puedes cambiar. Nada más que no La quieres. neuroplasticidad dice que sí puedes cambiar. Así es, así es. Entonces, esto es lo de nuestro tiempo. Por supuesto que nuestros padres no lo sabían, ¿no? Y entonces ahora los papás ya son más, les enseñan a sus hijos a Es ver otra sus generación. emociones. Los niños chiquitos a veces saben más de emociones que nosotros. Ellos nos enseñan, ¿eh? Sí. Porque entonces expresan, oye, me estás lastimando y yo siento muy feo aquí en mi pecho, pero sí. Entonces, un niño de O 5 te dicen, no años. estoy de acuerdo con eso. Exacto. Y tienen más libertad, Sí, ¿no? De o sea, expresar sus decir eso emociones. nosotros Era más difícil, ¿no? O lo decías y nadie te escuchaba, ¿no? Y ah, ahora, claro que los escuchamos, ¿no? Entonces, lo que hace la atención plena o el mindfulness es que precisamente ahora que tocamos el tema de neuroplasticidad, para formar un hábito, como no estamos acostumbrados a hacer un stop, a parar y a ir para adentro de nuestro cuerpo, ¿no? Por medio de nuestra respiración, entonces nos cuesta trabajo al principio. Es como un hábito, es como cuando vamos al gimnasio. Primero en lo que lo piensas, híjole, cuando ya lo te realizas cansaste nada ya, más de pensar. exacto, entonces cuando lo realizas ya es el primer paso. Igual la meditación o las prácticas de mindfulness. Una vez que empiezas a hacer una, se recomienda que lo hagas todos los días durante 2 meses. Se han observado cambios en el cerebro después de 2 meses de meditación, ¿no? En la materia gris, aumenta la materia gris. Estos temas son muy interesantes, ¿no? Porque te causan muchos beneficios a nivel biológico y de muchos fisiológico. Ajá. Entonces, les recomiendo eso. Si van a empezar una práctica de mindfulness, empiecen por meditaciones cortitas y ya hasta que puedas llegar a unos 20, 30 minutos diarios.